todo por cocinar rico. Me eché de enemiga a toda una familia por cocinar rico, Ruth, así como lo oyes. Bueno, yo quiero conocer esta historia porque empezó bastante interesante. Yo soy la menor de 3 hermanas y crecí solo con mi mamá. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y nunca más volvió a buscarnos. Ni una llamada, ni una visita, ni una ayuda, nada. Hizo otra vida por allá lejos y se olvidó de que tenía hijas. Like, mira, like si tu papá te abandonó y formó otra familia y se olvidó de ti, like. Pido like si tu papá te abandonó, formó otra familia y se olvidó de ti. Mis chistes, mis traumas, pero yo confío en ustedes. Veo esos likes. Mi mamá fue mamá y papá para nosotras. Trabajaba hasta el cansancio limpiando casas y vendiendo arepas por encargo. A pesar de la pobreza, nunca nos faltó amor ni una comidita caliente. Desde muy niña a mí me gustó la cocina. Me acuerdo que mientras mis hermanas jugaban, yo me pegaba a la estufa a ver cómo mi mamá le daba sabor hasta lo más sencillito. Ella decía que cocinar era como amar, que uno tiene que ponerle el alma. A los 15 ya me defendía sola con los almuerzos y a los 17 me empecé a ganar la vida cocinando. Primero con encarguitos, luego con gente que me buscaba para que les hiciera almuerzos, postres, lo que fuera. Y no es por echarme flores, Ruth, pero es que cocino muy sabroso. Todo el mundo me lo dice. Pero ese talento mío, que era lo único que tenía para defenderme en la vida, se volvió un problema. Porque un día me metí en una casa donde no debía meter ni una cuchara y ahí fue donde empezó el lío. Resulta que al cumplir los 18 me fui a vivir con una tía hermana de mi progenitor. Ella me ofreció ayuda para que yo pudiera estudiar, pues yo no le vi problema. Allá en esa ciudad vivían también otras 2 tías, todas familia de mi papá, aunque yo casi no las conocía porque pues nunca fueron muy cercanas a nosotras. Mi mamá me apoyó mucho en esta decisión porque dijo que era una oportunidad para salir adelante y yo también lo creía. Me fui con ilusión, con mis cositas, con un cuaderno nuevo y las ganas de salir de pobre y de salir adelante. Al principio todo era bonito y bueno. La tía con la que vivía me recibió bien y me llevó a matricularme en un instituto para ser un técnico en cocina. Me dijo que yo podría ayudarle con las cosas de la casa mientras tanto. Y a mí no me costaba nada hacerlo, al contrario. Yo sentía que por fin iba a poder demostrar lo que sabía hacer. Yo cocinaba con cariño. Hacía el desayuno, el almuerzo, a veces hasta la comida, si ella llegaba tarde o cansada. No me quejaba. Yo era feliz entre ollas y olores y sartenes. Y fue en una de esas comidas que vinieron las otras tías a visitarlas. Ese día preparé un arroz con pollo y una ensalada fría que quedaron espectaculares. Hasta ellas dijeron que estaba riquísimo. Pero después de esa reunión algo cambió en el ambiente. No sé cómo explicarlo, pero empecé a notar unas miraditas raras, comentarios ahí como malucos, disfrazados, cosas que antes no me habían pasado. Y yo sin saber que apenas era el comienzo del problema. El señor progenitor mío vive ahora en otro país. Bueno, hace muchos años, quiero decir que ahora está más lejos. Ya mayor, empecé a saludarlo una vez al año por videollamada. No le guardo rencor, pero tampoco amor. Para mí es como un conocido con el que comparto algo de sangre. Nunca fue papá, nunca estuvo, no nos crió, no nos ayudó. En fin, mis tías por su parte lo aman a él. Lo tienen por santo, Ruth. Mejor dicho, el mismísimo Señor Jesucristo le queda pequeño al lado de mi papá porque él les manda plata. Claro, y es que así son esas viejas ridículas, se venden al mejor postor. Así de simple. Como él les gira cada mes unos pesos, pues ellas viven agradecidas, hablando maravillas de él, como si hubiera sido el mejor papá y hombre del mundo. Oye, qué ironía. A las hermanas le manda 3 pesos y de las hijas se olvidó, ¿no? Así son esos desgraciados. Claro, como a ellas sí las ayuda, entonces lo defienden con uñas y dientes. Y cuando yo llegué a esa ciudad, aunque nunca lo dijeron de frente, se notaban que me veían como una especie de carga o como una sobrina de segunda porque yo no crecí con él ni con su apellido ni recibí nada de ese señor. Yo trataba de portarme bien, Ruth. Era respetuosa, trabajadora y muy agradecida. Pero entre más me esforzaba, más sentía esa distancia rara. Como cuando uno está pisando un terreno que no es de uno y que está, ¿cómo se dice? Que uno siente que se va a caer, temblando. Sí, será, no sé.
Es que hay una frase ahí que no entendí bien, pero creo que esa es la idea. Lo peor vino cuando empecé a destacar con mi comida y sazón, porque sin querer pues me robé el show. Ellas no lo soportaron. En esas casas el apellido vale más que el esfuerzo, entonces yo como siempre estaba de más con mis tías, las hermanas de mi papá. El punto es que conforme pasaban los meses, yo me empecé a hacer cargo de toda la comida de la casa de mi tía. Y no era por obligación, le repito, a mí me gusta cocinar y me salía del alma. Lo que nunca me imaginé es que al esposo de mi tía le iba a fascinar tanto lo que yo hacía, que ese señor no comía, saboreaba y luego se devoraba lo que yo le ponía. Se servía hasta 2 y 3 veces si quedaba. Me decía que ni en los mejores restaurantes que él conocía le cocinaban así de rico. Hasta me comparó con una señora que fue cocinera de su familia por muchos años. Después de una cena, un día, que me quedó espectacular, pues el esposo de mi tía me llamó y me dijo: mijita, si algún día usted piensa montar un negocio, avíseme que yo le ayudo. Me dijo que una comida como la mía pues no podía quedarse solo en la casa, que yo tenía futuro. Me propuso montar un negocito de comida típica, de esos que empiezan vendiendo almuerzos corrienticos, bandeja paisa, caldo, empanadas, cosas más caseras, pero que a la gente del público en general le iba a encantar, que él sabía qué zona era buena, que podíamos atraer buen público, y yo me sentí emocionada. Pensé que la vida por fin me estaba abriendo una puerta enorme. Nunca me había pasado que alguien creyera tanto en mí como para invertir. Lo vi como una oportunidad honesta, limpia, algo bonito, ayuda por fin en la vida. Pero no contaba con que esa idea, esa simple idea, pues iba a despertar algo horrible en la casa. Porque desde que él me hizo la propuesta, todo se volvió tensión, cuchicheos, miradas feas. Mi tía me miraba como si yo fuera una amenaza. Y ahí fue cuando se soltó la tormenta más grande, porque lo mismo que pasó con el esposo de mi tía, pues pasó con los esposos y los hijos de mis otras 2 tías. Me explico. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días. Siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las 2 opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Cada vez que ellos iban a la casa y yo cocinaba, pues quedaban fascinados con mi sazón. Me echaban flores delante de ellas, me pedían que les repitiera los platos, que les enseñara la receta y siempre me decían: ¿por qué no montas un restaurante? Un día, uno de estos esposos de las tías y sus hijos hasta me llevaron ollas que ya no usaban para que yo tuviera mis propias cosas. Otro me dijo que cuando tuviera el local, él me ayudaba a hacer la publicidad y manejo en redes. Claro, yo me sentía feliz. Uno no está acostumbrado a que lo reconozcan por lo que hace bien y eso me llenaba de orgullo y de esperanza. Pobrecita. Y pues ahí se terminó de torcer la cosa. Mis tías no me lo decían directamente, pero se les notaba en la cara. Les molestaba que los suyos me alabaran y que hablaran bien de mí, que me buscaran, que me invitaran a cocinar cuando había reuniones, me pedían que yo fuera como su chef personal. Y se notaba que les dolía que yo brillara. Poco a poco me empezaron a hacer la vida de cuadritos, Ruth. Que por qué gastaba tanto aceite, que esa casa no era una fonda, que me estaba mal acostumbrando, que yo ya me creía chef. Me ponía a hacer el oficio más pesado mi tía, me hablaba feo y me hacía sentir ya como una empleada o una intrusa en esa casa. Pero yo calladita, aguantaba. Me decía a mí misma que eso era envidia, que yo no podía devolverme, que estaba ahí por un futuro mejor y no podía rendirme. Y por eso aguanté. Aguanté bastante tiempo ese calvario, no solo con mi tía, sino con mis tías cuando llegaban de visita. Hasta que un día me echó de su casa. Sí. Por puros chismes, mi tía se levantó de malas, estaba molesta, me echó de su casa. No hubo una pelea ni una discusión grande.
Simplemente un día llegó con la cara dura de pocos amigos, los ojos así mirándome horrible. Me dijo que ya era hora de que buscara otro lugar, que esa casa no era un hotel, que yo ya estaba abusando, que ya me había ayudado suficiente. Yo no entendía nada, me dejó en shock. Después me enteré por un primo que es que entre las tres tías empezaron a inventar cosas, que era que yo quería quitarle al marido a punta de la comida, que era una vividora, que me creía más que ellas por cocinar bueno. Hasta dijeron que yo me vestía provocativa para llamar la atención. Todo eso lo soltaron ahí entre su círculo y el chisme fue creciendo como una bola de nieve. En definitiva, me quisieron arruinar, me quisieron acabar para que yo no cumpliera mis sueños. Pero lo que no sabían es que me estaban haciendo más fuerte, Bella. Me dolió, claro que sí. Dormí varios días en la casa de una amiga de donde estudiaba, donde hacía mi técnico. Comía justo lo necesario y trataba de no llorar. Me sentía humillada, como si me hubieran escupido en la cara cuando yo solo les di cariño, comida y respeto. Pero no me rendí. Porque cuando una ya ha pasado por tanto, por abandono, por pobreza y por rechazo, ya nada te tumba del todo. Ellas me sacaron de esa casa, pero no me sacaron mis ganas de salir adelante. Así que con mucho esfuerzo y sacrificio, monté mi venta de comida en un local pequeñito. Esa vaina, porque es que si hay algo que le duele a la gente miserable, es ver otra gente que sí brilla con luz propia. Y más como ella lo reconoce, que había salido ya de tanta pobreza y de tanto sufrimiento que eso como que más les pica. Un localcito pequeño, bien sencillo, pero le ponía el corazón a cada plato. No les voy a echar un cuento de princesa, fue durísimo, tenía muy poquita plata, usaba esas ollas que me habían regalado los esposos de mis tías y mis primos antes, cocinaba yo solita todo desde bien temprano, pero la gente empezó a llegar, a quedarse y a recomendarme. Lo que mis tías ahora no saben es que sus tres maridos y también sus hijos son mis clientes fijos. Cliente frecuente. Perdón. Sí, los mismos que antes se chupaban los dedos con mi cocina en la casa, ahora vienen al local, piden su almuerzo, me dejan buena propina y hasta me felicitan por lo que he logrado. Algunos pasan a escondidas, otros ya ni disimulan porque no le tienen miedo a la mujer. Yo no les digo nada. Perdón, se me resecó la garganta. Ya, ya. Les sirvo como a cualquier otro cliente, pero por dentro no te voy a negar que me da una risita y un fresquito, porque mientras esas señoras, mis tías, siguen hablando de mí, inventando cosas y llenándose de veneno, sus familias vienen, se sientan en mis mesas, se comen mi comida y me agradecen, pero lo mejor, Ruth, me pagan. O sea, me dejan su dinero por darles comida que según sus mujeres no vale la pena. Y monta así una risa feliz de satisfacción. Que soporten por no saber cocinar. Y mira que no es por venganza ni por orgullo, es que la vida se encarga de hacer justicia. A veces no hay que hacer nada más que resistir y dejar que el tiempo haga su labor. Porque a mí no me hicieron menos con ese rechazo y humillación. Me hicieron más y cocino cada día más sabroso. Bella, un abrazo. Gracias por esa historia tan genial. Yo quiero aclarar algo ahorita. Es que imagínate que cuando me mandan historias con un punto físico de una venta, ya sea de helados, postres, comida, restaurantes, me escriben mucho, mucho a mí al privado de Ruth, pásanos la dirección, qué tal estemos en esa ciudad. Ruth, no importa dónde sea, dinos la red social, por ejemplo, si tiene Instagram, para seguirla, para darle nuestro apoyo. No puedo, ellas. Por una sencilla razón. Si ubican a la persona, primero ya no es anónima. Y segunda, la sencilla razón más importante, ella está hablando de terceras personas. O sea, si fuera yo solita hablando y echando a botes a la gente, pues yo me puedo hacer cargo, ¿no? No sé si hay demandas por difamación y toda esta cosa, yo respondo. Pero yo no puedo violar la privacidad de mi seguidora dando esos datos puntuales porque así no funciona esto. No se puede, no se puede. Un abrazo. Desafortunadamente también quiero hacer una salvedad y es que algunas personas escriben, claro, en su desespero, claro, con las mejores intenciones, claro, viendo una oportunidad aquí para que ayudemos a evidenciar que está sucediendo Y algo yo en no sé si es algún verdad. lugar, que está pasando algo, que ayudemos, que visibilicemos.
Desafortunadamente, no podemos hacerlo. Vamos a decir que sí, que les creemos. Lo que sucede es que este es nuestro medio de vida. Y sí, está bien egoísta lo que voy a decir, pero tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos de no meternos en problemas. De tal manera que solo podemos seguir haciendo esto si se mantiene en el anonimato. En el punto en el que hay que salir del anonimato y denunciar o mencionar el nombre de un negocio, el nombre de No. una persona, ya no estamos ahí. Y No lo también podemos metemos hacer. en problemas a la persona de la historia, porque ¿cómo voy a hacer públicos sus perfiles, sus nombres? Recuerden que nosotros no tenemos absolutamente ningún deber con nada ni con nadie. Esto es Ya se 100% extendió. Entretenimiento. entretenimiento, nada más. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes